Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla. Bienvenidos. Ay, mi playón, ay, mi playón. Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo. Este programa es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía del Playón. El día de hoy, Santiago, tenemos nuevamente un invitado de lujo, nuevamente qué alegría tenerte en otro episodio. Santiago, nuestro moderador, ya acá en la recta final. Gracias, Vale, muy feliz. Lo que usted decía, cada invitado es un invitado de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque aporta significativamente a la historia, a la memoria, a la cultura, a la tradición, a los signos propios que nos identifican como playoneros. Hoy tenemos un invitado muy especial porque su trabajo, su legado, su aporte artístico y cultural lo llevamos incluso en el pecho, lo llevamos en muchas cosas de nuestro diario vivir, pero poco se conoce de su origen. Entonces ahí les doy como ese pequeño adelanto. Decirles también a todos los oyentes que Memorias de mi Pueblo es un proyecto que ha venido a lo largo de este año, cada semana, cada 8 días, en nuestra emisora comunitaria, preservando la memoria histórica. Pero así como se preserva, se está visualizando a través de las redes sociales. Hemos tenido la dicha, hablado con varias personas, el cómo ha trascendido este programa por el alcance de las redes sociales, ha trascendido incluso a otros países y eso me alegra enormemente, pero sobre todo aquí en el casco urbano, como las familias están muy pendientes de este programa. Decirles también que paralelo a este proyecto o dentro de este proyecto, en el marco de este proyecto, hemos desarrollado también una serie de conversatorios en el que hemos visitado instituciones educativas de la zona rural y del casco urbano del municipio, llevando esos espacios de conversación, de transmisión de saberes, en los que hemos, con la participación de los sabedores, transmitido este conocimiento que hemos aprendido a lo largo de este programa. Así que muy feliz también porque este proyecto no solo son programas radiales, sino también conversatorios, llevando la tradición oral de nuestro municipio a cada rincón del mismo. Así es, Santiago, y como tú lo habías comentado, el día de hoy tenemos nuevamente un sabedor de lujo y es el señor José Vicente Díaz. Qué alegría tenerlo aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Qué alegría tenerlo aquí, señor José Vicente. Santiago, algo que nosotros tenemos, digamos que incluso se ha marcado en nuestro corazón porque uno se siente orgullosamente playonero, es el escudo del municipio del Playón. Pero poco hablamos de, bueno, quién lo creó, qué significa, porque se lo podemos ver muy bonito, muy llamativo, pero ¿y el contexto en qué se basó esa persona para hacer ese lindo escudo? ¿Por qué eligieron ese? Bueno, el creador del escudo del municipio del Playón es el señor José Vicente Díaz. Así es, Vale, es muy significativo, lo hemos insistido a lo largo de estos programas. Hemos tenido la dicha de acompañar de conocer a cada uno de los creadores de diferentes símbolos representativos para nuestro municipio. Hemos hablado aquí en este programa del creador de la bandera de nuestro municipio, el gestor cultural Edgar Jaime Rubio. Es todo un honor que todavía nos acompañe. También tuvimos aquí en estudio al creador del escudo del Instituto Integrado de Comercio, Camilo Torres, el gestor cultural Freddy Jaimes. Y hoy nos acompañó también el creador de la letra del himno del municipio del Playón,
nuestro gran amigo Rodolfo Sierra y el compositor de la música del himno del municipio del Playón, el licenciado Hugo Adrián Rincón, y hoy nos acompaña para seguir completando esa identidad que nos caracteriza como playoneros, el escudo de nuestro municipio. Lo hemos visto en uniformes, lo hemos visto en pendones, lo hemos visto en las placas de las obras, lo hemos visto en camisetas institucionales, lo hemos visto en documentos oficiales, en un sinnúmero de cosas, y ya lo sentimos como propio, pero hoy vamos a apropiarnos más de él, pero conociendo el significado propiamente. Es muy diciente como tal el escudo. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco con el maestro José Vicente. Él es un artista y además también gestor cultural, que ha permitido la implementación, el desarrollo y la ejecución de diferentes proyectos culturales en nuestro municipio del Playón. Maestro, con este preámbulo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Memorias de mi Pueblo. Hablemos un poco de lo que significa o en qué se inspiró para usted, cuál es el significado del escudo de nuestro municipio del Playón. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, un saludo para la población del Playón, la comunidad tan querida del Playón. Y realmente el escudo responde a una época, ¿no? Cuando se creó el escudo de Colombia, se vivió una época como de violencia, la Nueva Granada. Responde a una época precisa, una historia, y el creador se basó, yo creo que en ese momento histórico de la época patriota, sí fue la que vimos en esa época. Entonces el creador del escudo de Colombia vivió esa época. El caso de nosotros, los que participamos en este proyecto, que fuimos los artistas del Playón, estaba incluido el maestro Nelson Cáceres, y participamos como 5 o 10 artistas playoneros, creo. El caso es que nosotros vivimos una época muy diferente, ¿no? Nosotros nos inspiramos en lo que hay hasta el momento en el Playón, cuál es la historia que vivimos hasta ese momento. Desafortunadamente, pues en esa época del 2012, el Playón estaba salpicado por de pronto un poco de violencia en referencia a los alcaldes, se vivió un poco de conjeturas políticas, y fue la época que nosotros vivimos. Entonces nosotros nos inspiramos influenciados por la época en la que vivimos. A eso quiero ir, ¿no? Entonces, de ahí salió parte de mi inspiración, la época que estamos viviendo en ese momento. ¿Me hago entender? Sí, es muy, muy importante eso, y digamos que traigo en ese momento, maestro, justamente ahora que estamos hablando del maestro Tarazona detrás de cámaras, sí. Tiene mucha relación eso que dice, porque los pintores, los artistas como ustedes tratan de hablar, de retratar, valga la redundancia, a través del arte, a través de la pintura, el momento particular de la historia en el que se está viviendo. Recuerdo, por ejemplo, el maestro Tarazona en el Vía Crucis de la parroquia. En uno de esos cuadros hay unos tanques de guerra, ¿sí? ¿Y qué tendrá que ver los tanques de guerra con el Vía Crucis? Seguramente nada. Sin embargo, para la época en la que él lo estaba pintando, se estaba llevando una guerra, ¿sí? Escuché una vez hablar de esa historia y la relación que tenía el momento preciso en el que él estaba pintando con la guerra que se estaba viviendo. En ese caso sí, el maestro Tarazona, yo en ese momento lo critiqué porque yo dije que estaba siendo muy subjetivo, ¿sí? Y él miró más bien lo que sentía por la guerra, pero no era un tema religioso. Sin embargo, él lo conjugó inteligentemente y realmente se conjugó bien con el sufrimiento de Cristo y con el sufrimiento que está viviendo la población de guerra en ese momento. No era el tema, pero lo acopló de una manera súper inteligente. Sí, y asimismo, usted, digamos que para esa época fue el retrato que quiso darle al escudo del municipio a través de ese concurso. ¿En qué pensó, maestro, usted una vez conoce de la convocatoria? ¿Qué pensó? ¿Qué quiso reflejar? ¿Qué quiso hacer ver? ¿Qué quiso hacer sentir en ese momento, como la situación que está viviendo el Playón y qué se le vino a este parlamento? Yo no fui subjetivo en cuanto a la corrupción que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Okay. Porque había corrupción, como en toda parte, ¿no? El Playón estaba pasando por una situación un poco difícil. ¿Qué hice? Yo me inspiré en sus montañas, en su riqueza, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos ver, la riqueza que tiene el Playón, sus montañas, y la gente que invierte en el Playón, los que se han quedado con nosotros, los que han querido su pueblo y se han quedado en el Playón, han invertido, han creído en nuestro pueblo, se han quedado, han cultivado sus tierras,
En eso me inspiré, en su riqueza, el potencial hídrico, todo lo que tenemos a nuestro favor. Quizás en ese momento, al igual que todas las personas que han aportado, Vale, no dimensionan el alcance histórico que va a llegar a tener, por ejemplo, esta obra tan representativa. Se dice que la convocatoria fue aproximadamente del año 2012, es decir, ya han pasado varios años desde ese entonces y hoy en día sigue más vivo que nunca. Vemos ese logo porque tiene una representación, por ejemplo, usted, Vale, como bailarina del Festival Nacional de Danza por Pareja, el Heliconia de Oro. Ya desde aquella época el escudo nos está hablando de cómo las heliconias permean, cómo las heliconias acompañan, cómo las heliconias engalanan como tal el escudo de nuestro municipio. Así es, Don Diego, como nuestros amadores que han creado de pronto el escudo del colegio, la bandera del municipio, ninguno de ellos pensaba que iba a tener tanto alcance, igual que el maestro Rodolfo Sierra, como lo comentaba. Simplemente fue como una creación, vamos a hacerlo, pero no como que vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Sin imaginar qué iba a suceder después de. Y debe ser una de las cosas más maravillosas ver que la creación y el escudo actualmente está en la bandera y todos con orgullo. ¿Alguna vez hemos tenido que ver ese escudo tan bonito que es el municipio del Playón? Sí, casualmente a mí me gusta mucho hablar de identidad y de mi tierra playonera, ¿no? Entonces, y quiero hacer aquí un énfasis que cuando todos éramos niños, pues jugábamos con tierra, ¿cierto? Yo creo que Botilla también, ¿no? Claro, en algún momento, fue la primera conexión que nosotros tuvimos con nuestra madre tierra, la Pachamama. Y tú sabes que la Pachamama, ¿cierto? Madre tierra. Ella es la que nos da el sustento, ¿no? Nosotros tenemos una madre biológica, pero en este mundo nos recibe la madre tierra, la Pachamama es la que nos da el alimento, nuestra madre adoptiva, ¿no? La que nos recibe y nos brinda su alimento, ¿no? Entonces, aquí la Pachamama nos da la bienvenida a su entorno y no sé por qué nos despegamos y renunciamos a esa invitación que la Pachamama nos hizo en ese momento. La tierra es esa conexión con el alma de nuestro primer lugar a donde llegamos. La Pachamama es el alma de la naturaleza y nuestros ancestros lo sabían desde hace muchos años, y fue así que ellos eran los más felices cultivando el maíz y para hacer sus arepas, su chicha y todas esas comidas a base de maíz. Y seguidamente esos pueblos originarios nos enseñaron a sembrar la mandioca, ¿sí? Y la mandioca es una yuca. De hecho, por eso está la Casa de la Cultura Mandioca. Bueno, ya vamos entrando más en materia, ¿no? La mandioca. Y entonces ya podemos establecer una conexión de las manos en el escudo y la mandioca. Las mandiocas son como dos brazos. Bueno, me criticaron mucho que por qué había incluido dos tubérculos de yuca, que nunca habían visto el escudo con dos yucas a los lados, ¿sí? Eso me lo criticaron. Uy, que este muchacho es como campesino, ¿no? No, realmente, cuando el campesino está recogiendo la cosecha de mandioca, se establece ese contacto de las manos con la tierra fértil y productiva. Es el campesino el que se llena las manos de barro cultivando su tierra. Antes de pasar a la siguiente parte del escudo, los que tienen hijos, pues debemos conectarlos con la naturaleza, pues la tecnología nos ha alejado un poco de nuestras raíces. Muchas madres lo primero que hacen a sus hijos, que es lo que les da, le ponen a la mano un celular, le ponen a los niños pequeños un celular en la mano. No, un buen ejercicio es llevar a nuestro hijo y sembrar un árbol a orillas del río Playonero y decirle a él mismo que lo siembre y que él mismo sea el padrino, el cuidador de ese arbolito, y seguir pendientes de ese árbol. Es establecer una conexión con nuestra madre tierra, nuestra Pachamama fértil que nos da el alimento. Exacto. Hasta el momento, Vale, es una primera radiografía de lo que significa el escudo para nosotros. Y es muy cierto, si vemos, quienes nos están escuchando, están viendo, busquen en internet, puede ser, o busquen en alguna prenda institucional el escudo, y refleja mucho lo que aquí nos está compartiendo el maestro, y es el sabor a tierra, ¿sí? Justamente porque hay frutos, justamente porque hay agua, justamente porque hay todo un entorno verde,
el playón es verde y hay estas flores, esta fauna. Entonces la primera radiografía y el significado, el sentir del maestro en ese momento es reflejar al playón como una tierra fértil, una tierra productiva. La conexión con la tierra. Exacto. Ahí hago el paréntesis, Santiago. Es bonito ver cómo el himno del municipio del Playón y el escudo se relacionan, se entrelazan porque... Mire, la frase que más me gusta del himno es: en el día en que mis ojos se cierren, tus paisajes llevo en mis pupilas y deseo que en tu buen suelo me entierren bajo una heliconia florecida. Eso es lo que más le llama la atención a este maestro. Es una buena, y habla mucho de identidad, que es nuestra heliconia, ¿no? La parte final ya del himno. Y tiene mucho que ver justamente con esta gran riqueza que estamos viendo, digamos, aquí internamente nosotros en pantalla. Y ahí se ve esa primera radiografía, esa conexión, lo que dice el maestro, con la tierra. Vemos unas yucas, ¿sí? Lo que decía el maestro, la mandioca, vemos heliconia, vemos el sol, la productividad, el agua, la vida, vemos un plátano, una mata de plátano, vemos también el pez, digamos que refleja mucho lo que usted quiere dar a conocer, maestro. Sí, precisamente también la mandioca puede ser un homenaje a nuestra Casa de la Cultura, que lleva ese nombre, la mandioca. Bueno, ahora el escudo está rodeado por una aureola en forma de heliconia, ¿sí? Es lo que decía Botía. Pero por ser la flor insignia del municipio, es la flor orgullo del Playón, ¿cierto, Botía? Sí, señor. Sí, bueno, estamos de acuerdo que es la flor insignia del Playón. Tenemos la casa del municipio del Playón. Ahora yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto a ¿ustedes han visto flores de heliconia dentro del municipio? Dentro del casco urbano difícilmente. Bueno, De pronto en la zona rural. En la zona de las veredas sí hay bastantes, porque como nos explicaba el maestro Guadrián, de hecho él por eso se inspiró en la creación del Festival Nacional de Danzas por Pareja, Heliconia de Oro, decía que esas flores crecían al lado del río, en la orilla del río, bajo la adversidad. Sin embargo, no vemos esa identidad dentro del pueblo. O sea, si invitamos al turista, no podemos decir, mira, está la tierra de la heliconia, mira, aquí tengo un parque de la heliconia, venga, lo llevo a la... Paradójico, ¿no? Sí, entonces, mire, hace varios años yo había sugerido hacer un paseo de la heliconia, una calle donde a los lados hubieran toda variedad de heliconia, son 200 especies, ¿no? Había sugerido en el sector del parque lineal hacia arriba hacer esa calle de heliconias, a lado, 100 y 100 heliconias a cada lado, o sea, sería el paseo de la heliconia. Excelente, pero también había sugerido, ¿sabes dónde es el sector de los tanques, verdad? ¿Dónde está el tanque grande? Del agua. Sí. Yo había sugerido hacer un jardín botánico con caminos y senderos, igual hacer un jardín botánico en base a las 200 especies aproximadas que hay de heliconias. ¿Qué pasa? Que si viene un turista, usted le puede decir, venga, lo voy a invitar al jardín botánico del Playón. Pero esa es nuestra identidad, pero no hay nada. O sea, no hay ninguna escultura de la heliconia en el Playón, ¿sí? Tenemos el Festival de la Heliconia, pero como tal visualmente no hay nada, no hay identidad. Yo siempre he peleado por eso, por la identidad del Playón. Y realmente la heliconia siendo nuestra insignia no tenemos nada. Sí, exacto, lo que decía, vale, llegamos a la tierra de heliconias, pero lo que dice el maestro tiene razón, sí. Se espera uno llegar a la tierra de heliconias y encontrar gran variedad de un monumento. Mire, yo quisiera que su diadema, la que usted tiene en su cabello, tuviera una forma de heliconia, porque ni siquiera no hemos ni siquiera impulsado a los artesanos para que hagan cosas artesanales en base a la heliconia, que aretes de heliconia. Tengo aretes de heliconia, en este caso, solo que pues son difíciles de conseguir, ¿no? La felicito porque ya es una promotora de la cultura. Solo que sí, pues en parte sí es irónico de pronto para los turistas de pronto llegar y decir, sí. Uno dice, no, vamos al municipio, tierra fértil, tierra de heliconias, y llegar acá como tal a la casco urbano, y uno decirle, no, es que las heliconias, para que usted las conozca, no subir por allá. Están en el monte, vaya a buscarlas por allá. No, y vea, Vale nos ha compartido, ella es bailarina de la Casa de la Cultura y representa al municipio con el Jardín de Heliconias, que es el bambuco del maestro Guadrián, y cuando va a otros lados a representar el Playón, se le hace incluso difícil conseguir una heliconia para danzar este bambuco. Entonces, en la tierra de heliconias se le hace difícil conseguir una heliconia, entonces sí, imagínate, es paradójico ese tema. Bueno, en base a eso pasamos a la siguiente parte para avanzar en el tema. Vemos dos pinceles al lado y lado, que son como una B de Victoria en el escudo del Playón, ¿no?
esos pinceles, pues yo los hice en homenaje a Maestro Tarazona, que yo me crié con él pictóricamente. Fuimos los primeros que hicimos los primeros trazos del Playón. Fue el primero que pintó la cúpula de la iglesia, él fue el primero que pintó la pendiente de Pueblo Nuevo. Me acuerdo mucho de ese cuadro y pues nosotros hicimos los primeros trazos en acrílico, no conocíamos todavía el óleo. Pero entonces esos pinceles son un homenaje al Maestro Tarazona, que nos ha llevado hasta Italia. Su fama, pues lástima, quedó inconclusa porque él iba a mitad de camino, o sea, faltó mucho camino por recorrer para él. Si a mitad del camino llegó a Italia, imagínate lo que hubiera hecho si estuviera hoy vivo. Hubiera puesto el Playón más por lo alto, ¿no? Pero esos pinceles también nos invitan a lo que le estamos hablando, ¿no? A crear nuestro Playón, a pintar nuestro pueblo como nosotros queremos verlo, a ser los artistas de nuestro pueblo, a embellecerlo con helicones, así, a eso también apunta esos pinceles que vemos ahí en el escudo. Súper interesante porque refleja uno de los aspectos artísticos de gran interés en nuestro municipio, y es la pintura, que a través del maestro José Ramón Tarazona llevó el nombre muy alto de nuestro pueblo a esferas internacionales, como por ejemplo el Premio Internacional El Dorado. Entonces es un reflejo del gran arte también que tienen todos los playoneros. Es correcto, es una cuna de artistas, incluso, y falta es promocionar. Incluso lo que yo le hablaba anteriormente de la Liconia es cuestión de promocionar. ¿Qué le cuesta a un profesor coger los alumnos y decirle, mira, en las pasantías quiero que me trabajen en la Liconia, quiero que me hagan un jardín botánico de la Liconia? Eso es cuestión de iniciativa, de promover las cuestiones, ¿no? Bueno, y en el centro del escudo es quizá lo más importante, ¿no? ¿Qué vemos ahí, Botella, en el escudo? Una mata de plátano o un pez. Exacto, vemos el sol que nace. El sol nace para el Playón cuando su gente se pone la camiseta del trabajo e invierte en su tierra cultivando peces. Yo me inspiré mucho y me acordé precisamente de San Pedro la Tigra. Ellos empezaron cultivando la piscicultura, y eso es de valorar, ¿no? El plátano, las legumbres, eso es lo fuerte del Playón. Al sector de Barrio Nuevo y Matecaña, aquí, no sé si usted sepa que hay una parcelación allá. Sí. Esa gente decidió quedarse en el Playón e invertir, hacer bonito el Playón, ¿sí? Invertir en parcelas, engrandecer el Playón. Eso le da un estatus al Playón, ¿sí? Son personas que invierten en el Playón, no se van, se quedan invirtiendo en el Playón. Ese sol que nace para todos, qué bonita esa frase con la que dice el maestro, porque el Playón es una tierra muy pujante, es una tierra muy amañadora, es un pueblo muy querido, es un buen vividero, como dicen algunos, y ese sol que también a veces nos caracteriza, ese calorcito sabroso que también hace reconocer al Playón, ¿vale? Así es, Santiago, el municipio del Playón tiene algo, no sé, ese calorcito como a hogar, la tierrita, el terruño uno como que no lo cambia, la verdad. Es maravilloso aquí en el municipio del Playón, como lo dice el himno y como lo estaba acá explicando el señor José. Es una tierra fértil, tierra de gente trabajadora, pujante, echada para adelante, que un mal rato nunca los detiene. Ellos siguen, trabajan, se levantan todos los días. De hecho es muy bonito porque uno sabe que pues, la gente que nos sintoniza y que de pronto en ese momento nos está escuchando desde la emisora, me cuentan, o sea, nosotros colocamos el radiocito para acompañarnos muy a las 6 de la mañana cuando el sol está saliendo, empezamos a trabajar, que a mirar los cultivos, o la gente acá en el municipio, ya cuando apenas está saliendo el sol, la gente ya está abriendo sus negocios. Entonces me parece una bonita interpretación. Toda una simbología detrás de esta obra maestra. Exacto, entonces las manitos que vemos ahí es la invitación que nos hace el campo, vengan, vamos a cultivar el Playón. Exacto, esas manos trabajadoras de nuestros campesinos, de todos los trabajadores de nuestro municipio que invitan justamente a labrar la tierra, a trabajarla, esas manos que también están ahí para servir a los demás. Entonces mire cómo a veces uno ve el escudo, quizás a veces en formato pequeño, digámoslo así, pero nunca nos detenemos a pensar, a revisar, a escudriñar qué significa cada una de estas de esos elementos que lo componen, y qué bonito ese espacio que nos permite que el maestro nos explique. Qué pena esa pequeña intervención. De pronto muchos de nuestros oyentes incluso no se habían detenido a ver el escudo. ¿Por qué? Porque tengo que admitirlo, yo fui de esas personas.
fue porque Santi me dijo, vale, vamos a entrevistar al creador del escudo del municipio del Playón. Y dije, bueno, voy a detenerme a mirar el escudo, porque uno siempre lo mira como, ay, sí, el escudo del municipio del Playón, pero a veces uno no se detiene a mirar que mire que el municipio del Playón, el escudo del municipio del Playón tiene 2 pinceles, tiene la liconia. Siempre pensaba que era de pronto algo así que le daba estética, pero no me daba cuenta que era el liconia. Uno siempre como que lo mira de rapidez y uno dice, es el escudo del municipio del Playón, pero uno no se detiene a apreciarlo. Entonces, en este caso nos permite apreciarlo y apropiarnos más de él y sentir con más orgullo el escudo, el himno, bueno, cada cosa que nos hace sentir orgullosamente playoneros. Sí. Bueno, entonces queda la invitación, muchachos, para buscar la identidad del Playón. Nos vamos a crear esa... actualmente estoy tratando con un grupo de crear la tienda artesanal para el Playón, que no existe, ¿no? Una tienda artesanal, y esa tienda artesanal lo que hace es promover la identidad, un souvenir, un llavero de la iglesia del Playón, que no existe tampoco. Entonces, cuando venga el turista lo podemos invitar a en un futuro la vamos a tener una tienda artesanal donde solamente van a haber productos del Playón, ¿sí? Cuadros pequeños de la iglesia, miniatura, nuestras montañas, nuestro salto del indio, incluso ahí en el escudo habla de riqueza natural. En la parte de abajo, si vemos, dice el título riqueza natural, porque realmente tenemos mucha riqueza, muchas cascadas que la visita de mucha gente de Bucaramanga. Viene uno de que al salto del indio, sí. Tiene muchísima gente de Bucaramanga. Eso es señal de que tiene algo, tenemos algo, mucho turismo. José, ¿no? Ahí esa parte me pareció muy interesante porque es verdad. O sea, por ejemplo, hay actividades para festivales donde le toca llevar recordatorio de su municipio y uno es, pero ¿yo qué llevo? Porque, sí. O sea, algo representativo del municipio, hace poco fue que sacaron pues como en porcelanita las iglesias, aquí la iglesia de acá, la parroquia, pero bueno, ¿y qué más podemos ofrecer? Y de pronto para un turista que va pasando, quiero llevarle un recordatorio, y pues nosotros no tenemos algo así que digan, no, mira, puede llevarse este recordatorio, esta flor de liconia que dice yo amo el Playón, alguna cosa. Entonces, que aunque eso es para la invitación para las personas que nos están escuchando, que aunque ya tenemos el himno, el escudo, los escudos, todo, todavía hay que seguir trabajando por el municipio del Playón y sobre la cultura de nosotros, y fortaleciendo la identidad. Hay que poner nombre a las cosas. O sea, hay señores que ya están haciendo vino de mandarina aquí en el Playón, ¿sí? Vino de cacao, incluso he escuchado por ahí que lo están haciendo. Y ese vino de mandarina, ellos entierran la molla y la dejan, creo que una semana enterrada para que se fermente bajo tierra. Tiene un proceso. Pero hay que ponerle nombre, empecemos a poner nombre a las cosas, el vino playonero, incluyamos ya identidad a lo que vamos haciendo, vamos a patentar esas firmas. No, y lo que dice el maestro, algo interesante, y es que hay que aprovechar algo en esa promoción de identidad, y es que el Playón es una vitrina por estar ubicado estratégicamente sobre la vía nacional. Entonces mucho turista para y quisiera comprar, o muchos de los que nos visitan por el turismo ecológico, entonces que se vayan también con ese recordatorio. Entonces tenemos también como esa vitrina de la gran cantidad de turistas que tanto pasan y nos visitan, que sería un potencial de clientes para esa idea súper interesante que usted dice, maestro. Perfecto, tiene una raíz de compromiso, ¿no? Porque si no hay compromiso de las instituciones educativas, entonces es muy posible que las generaciones nuevas no sigan trabajando en ello. Entonces hay que empezar desde el colegio a incentivar en los alumnos esa cultura playonera de la identidad, buscar la identidad del Playón, ¿no? Trabajar por la identidad del Playón para que las generaciones futuras sean más fuertes, más potenciales en ese sentido. Una tarea también bastante difícil del maestro es tratar de, en esa frase o en esas 2 palabras, de describir todo un municipio. Entonces él se inclinó por esa gran riqueza natural, y es también el reflejo de lo que el mismo escudo está mostrando, ¿sí? Esa riqueza natural, esa riqueza hídrica, esa riqueza de fauna, de flora, piscícola, de gran variedad de pisos térmicos. Entonces es una gran riqueza natural, maestro, de nuestro municipio. Exactamente, no olvidemos la invitación que les hice, ¿no? Los que tengan niños, pues conectarlos más con la tierra, ¿no? El Playón carece de árboles, se está secando el río, la gente está talando más árboles. Inculquémosle a los alumnos del colegio, de la escuela, a sembrar árboles a la orilla del río. Eso es una conexión con la tierra y estamos promoviendo el cuidado de la naturaleza de una vez.
Súper interesante. ¿Qué otra apreciación podríamos hacer acerca del escudo, maestro? Pues eso es lo principal, eso es lo Las banderas, ¿no? Alrededor. Sí, ya es algo más simbólico, las banderas, pero en sí la heliconia es lo que más me motivó para esos brazos que funcionan ahí como la aureola que nos identifica a los playoneros. Maestro, una pregunta. Ustedes, bueno, listo, ya tenían como más o menos la idea clara de voy a ir haciendo esto, eso como que lo quiero agregar, pero ¿qué lo hizo decir va a ir de esta manera? Así va a ir el escudo del municipio. ¿O si tuvo otra idea inicial o finalmente No, lo tenía desde el principio así? Simplemente eso es inspiración de momento. Esto es lo que creo del playón y esto es lo que voy a hacer, esa inspiración. Esto es lo que yo le decía a usted. Estoy viviendo una época de la historia y eso es lo que siento en este momento, eso es lo que voy a plasmar. Y también es un mensaje de responsabilidad social y ambiental, porque lo que decía el maestro era la radiografía del momento. Ahora preguntémonos, tantos años después, seguimos conservando ese título de El Playón, riqueza natural. Entonces es también un llamado a la conciencia ambiental, lo decía el maestro, sembrar árboles a la orilla del río, ser más conscientes y responsables con el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, la preservación del medio ambiente. Entonces es súper interesante porque es que tenemos el título de riqueza natural, un municipio con vasta fuentes hídricas, pero que tanto la estamos cuidando, que tanto la estamos preservando. Entonces también es un mensaje de responsabilidad ambiental, maestro. Sí, se me ocurre también que, no sé, había proyectado pronto a futuro hacer un proyecto de sembrar, digamos, 20.000 árboles. Hay un árbol que parece de caucho, que es muy común en el río Playonero, si usted lo conozca, se crea mucho, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí es un proyecto que esos proyectos los apoyan, incluso los árboles los regalan, los dan gratis. Esos proyectos, los que me estén escuchando, los pueden echar para adelante y podemos arborizar las riberas del río Playonero de esa manera. Súper. Yo una vez escuchaba una historia, no tengo muy claro, pero por ejemplo escuché, no sé si han visto la entrada del municipio, esos árboles fueron plantados por estudiantes del Camilo Torres en Sueco. Entonces mira ahora en lo que se convierte. ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo hoy para que las futuras generaciones disfruten de lo que nosotros podamos dejarles? Entonces lo dice el maestro, motivémonos, hagamos, creemos. Todavía mucho por hacer, somos un municipio, si bien es cierto, joven, pero eso no justifica que sigamos así como en ese pasar de los años y el descuido por la falta y creación y promoción de la identidad pues se vaya quedando también con la historia. Entonces siento que todo esto nos lleva pues a lo mismo, generar esa identidad, amar la identidad, pero también poder preservarla y seguir llevándola de generación en generación. Así es, Santiago. Es la invitación el día de hoy. Creo que eso queda una bonita invitación, porque fuera de que aprendimos un poco sobre en qué se inspiró el maestro para hacer este bello escudo, que ya nos contó que pues en parte para la naturaleza, la riqueza natural que en su momento representaba el municipio, es cuidar el medio ambiente, la invitación, porque a veces vamos a plan paseo de río y botamos de pronto la basurita en el río, dejamos nuestra huella y no de manera positiva. Entonces hay invitación: ¿qué huella quieres dejar en el planeta y en este caso en nuestro municipio? Porque después de todo es nuestra casa y hay que cuidarla y preservarla. En el pendón, en las imágenes publicitarias de este proyecto, justamente en la parte de abajo está ahí el logo del municipio, ¿sí? Entonces es que en cada una de nuestras acciones siempre llevemos por delante el nombre del playón, porque en algún momento va a generar o curiosidad o tema de conversación o alguna pregunta, y esa es la oportunidad para nosotros dar a conocer lo que es nuestro pueblo, nuestras raíces. Lo decía el maestro Rodolfo Sierra cuando le preguntaban del playón y él automáticamente sacaba esa banderita que tenía en su mochilita. Entonces es llevar al municipio a donde quiera que vayamos, ¿vale? Sí, para ir finalizando, ya ir concluyendo, señor José Vicente, ¿qué invitación le da a los chicos, a las futuras generaciones? Que sientan más amor patria por el playón, ¿no? No solamente es esto, ir de paso por el colegio, ir de paso por el playón, ¿no? Sentir nuestra tierra y invertir en ella, lo que estamos hablando, ¿no? Hacer cosas que nos identifiquen en nuestra cultura, sobre todo. Bonita invitación y bonito mensaje, Santiago. Sí, porque la cultura es lo que nos va a permitir a nosotros que todo esto cobre sentido, ¿sí?
lo decía y citamos, pues, a todos los invitados, citamos al maestro, por ejemplo, Guadrián, cuando nos hablaba de la cultura y cómo cada una de nuestras acciones hacen parte, convergen en la cultura propia de nuestro territorio. Entonces, todas esas acciones encaminadas a la identificación y preservación y promoción de nuestra identidad cultural. Siento que ha sido un programa muy fascinante, conocer de primera mano la explicación catedrática del maestro José Vicente Díaz, donde refleja el momento que está viviendo de la historia de nuestro municipio, pero sobre todo es una radiografía perfecta de lo que es el Playón. Municipio del Playón, dice el logo, dice el escudo, municipio del Playón, riqueza natural. Riqueza natural, así es. Así es, Santiago, ha sido un programa maravilloso, enriquecedor. Qué bonito, porque poco a poco vamos tejiendo nuestra memoria histórica, poco a poco vamos tejiendo. Y la invitación, creo que la invitación que nos queda para el día de hoy, trabajar por la cultura, que aún queda mucho por hacer por el municipio del Playón, y juntos pues ir creciendo, no decir, bueno, eso es para otras personas, que ellos se encarguen, no, es una responsabilidad de todos. Sí, es un reto incluso aquí para el señor Gotía, y hay unos años perdidos del Playón, no sé, dejamos morir a los ancestros, a nuestros abuelos que sabían tanto, nunca les tomamos una entrevista, ¿verdad? No sabemos qué pasó. No sabemos de la historia del Playón antes de la inundación. Son años perdidos que no se sabe ni cómo nació el Playón. Sabemos que existía la casona de la Constanza, de la hacienda del Playón. De la hacienda del Playón existía. Ahí se firmaron incluso tratados políticos de la Guerra de los 1000 días y antes de eso, porque ahí se firmaron tratados. Y yo tengo ese documento, se lo voy a pasar. Súper. Estos días se lo voy a pasar. Pero sí sería como hacer una retrospectiva, una investigación y el reto que tiene usted como investigador, y no dejar que se vayan los que aún quedan con parte de esa historia, ¿no? Hay abuelos que nunca les tomamos esas entrevistas de lo que hacían en esa época. Mira el caso de mi papá, don Carmelo Díaz, que pues, muchos lo conocen. Mi papá fue arriero de ganado, y él antiguamente arriaba ganado de Arboledas hasta Cáchira caminando, ¿no? O sea, por trocha. Y él me cuenta esas historias de cuando arribaban ganado, qué comían en esas épocas de arriero. Esa es una época que se vivió, pero no se documentó. No se documentó, y culpa de nosotros, ¿por qué? Porque estamos dejando ir los viejos y no estamos tomando la evidencia de lo que hicieron. Por eso lo que le digo, la historia del Playón de la inundación, no sabemos qué pasó. No tenemos un hilo histórico de lo que pasó desde que nació el Playón. La primera casa que quedó en el Playón, que la primera casa fue ahí en este momento Cachirí, y aquí en el Playón es donde la casa de Salomón Escalante, en esa parte fue el primer habitante que llegó, era un señor que llegó como aventurero, hizo una casa ahí. Y en esa parte de abajo de ese barranco había una especie como de laguna, como de ciénaga, ¿no? El señor le tocó hacer la casa casi sobre troncos ahí, tuvo que parar troncos y hacer la casa casi que sobre la orilla de esa ciénaga para cuidarse de los animales salvajes, porque en ese entonces habían jaguares y pumas en esta región, era selva, el Playón era selva. Sí. Sí, son muchos datos, es un trabajo, digamos, hay mucho por hacer. Sin embargo, Memorias de mi Pueblo pretende aportar en algo a esa situación que dice el maestro. Yo he tenido personalmente la oportunidad de hacer algunos documentales sobre historia, conflicto armado y más, y tristemente ver cómo algunos de estos protagonistas o personas que hemos entrevistado han muerto. Entonces uno dice, digamos, se siente uno bien en el sentido de que, bueno, por lo menos captamos algo de esa historia, pero decimos cuántas personas más han muerto y no se les ha tomado esa evidencia, ese aporte que ellos tienen para con la memoria y con la historia. Hemos resaltado bastante, Santiago, esa oportunidad de poder conocer la historia, en este caso, por ejemplo, del creador del escudo del municipio del Playón. En un futuro, las futuras generaciones se llegaron a preguntar, bueno, ¿y esta persona en qué se habría inspirado? Hay un video donde ellos van a decir, me puedo guiar por esto, ya sé por qué el municipio del Playón tiene ese escudo, este himno, en qué se inspiraron. Entonces es algo muy bonito tener esa oportunidad y posibilidad de agradecerle a usted por aceptarnos la invitación
de venir acá a hablarnos sobre memoria, la memoria de nuestro municipio. Le agradezco mucho por la invitación y darme ese espacio en la emisora, y también le hago la invitación al maestro Botía, que está dando los cursos de podcast y cortometrajes para los muchachos del campo. También enséñales que celular no solamente para chatear, ellos pueden tomar cortometrajes, entrevistar a sus abuelos también, y tomar esas evidencias históricas de las que estamos hablando. Es algo enriquecedor. Así es, justamente decía lo que decía el maestro, estamos liderando un proyecto de formación audiovisual en la zona rural, en el corregimiento de La Ceiba y de Barrio Nuevo, enseñándole a las nuevas generaciones esto, que esto es un poder que se tiene en las manos, una cámara, un micrófono, retratar, registrar todas esas memorias. Dos cositas para finalizar. Uno, esa es la razón por la que este proyecto no solamente fue radial, ¿sí? Porque si fuera radial se quedaba en ese programa de radio y no trascendía, pero lo que se quiso es que fuera también a través de transmisión en vivo para que se conservaran. Ya está disponible también en el canal de YouTube de nuestra emisora El Playón Estéreo, está disponible en la página de Facebook, compartido en diferentes redes sociales como la página de la Alcaldía Municipal y demás. Invitar a los jóvenes a que pueden aportar a crear. Hay un cortometraje, un producto audiovisual, recuerdo que lo grabaron en el año 2015-2016, donde niños le preguntaban cosas a los abuelos, le preguntaban cosas a los papás. Tanto así ese producto tuvo un premio nacional, no sé si fue India Catalina, algo así, no tengo muy bien ese dato, pero mire cómo los productos audiovisuales que nacen de la identidad propia de cada territorio pueden trascender en el ámbito nacional. Agradecerle vale a usted, el maestro José Vicente, siempre muy dispuesto pues a aportar a la cultura de nuestro municipio. Lo vemos también desde el ámbito cultural aportando diferentes proyectos. Muchas gracias por todo lo que hace por nuestro pueblo y a nuestra emisora. Gracias por generar esos espacios. Ya este es el penúltimo programa, nos queda el último y terminamos esta serie de programas que en algo hemos aportado a la visibilización de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón. Agradecerles a ustedes por sintonizarnos. Recuerden que esos programas los pueden ver en diferentes redes sociales todos los sábados, también en nuestra emisora La Voz de los Sagrados Corazones a las 9 de la mañana. Esto fue un capítulo más de Memorias de mi Pueblo. Un feliz día para todos. Que Dios los bendiga. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla.